octavo capítulo de nuestro podcast en Simple, un espacio para poder hablar acerca de envejecimiento, de personas mayores. Es un espacio para hablar en simple, obviamente, a las familias y tocar temas que son relevantes en términos de envejecimiento. Estamos hoy día con Wanda Fernández. Bienvenida. ¿Cómo estás, Wanda? Muy bien, feliz que ya llegamos al número 8. Sí, ¿no? Nos quedan pocos, qué pena. Oye, y hoy día estamos con un invitado súper especial. Vamos a tratar un tema que es súper relevante a nivel mundial, en realidad, que tiene que ver con la salud mental de las personas. Sin embargo, la salud mental en las personas mayores nos hemos dado cuenta que tiene ciertos factores preponderantes, tiene algunos elementos que son distintivos para este grupo etario, y entonces quisimos invitar a un especialista. Él se llama Jorge Calderón, es especialista en psicogeriatría, jefe del curso de psiquiatría para alumnos de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Anita, Wanda. Así que estoy expectante para ver cómo se desarrolla esta conversación. Bueno, la verdad es que nosotros te invitamos además porque hemos estado estudiando con la Wanda. Somos estudiosos. Somos estudiosas. Sí. Entonces hemos estado estudiando y hay un dato que leímos y que me parece relevante, lo voy a leer, y dice que el 27,2% de los suicidios se producen en la adultez mayor y que en general son infravalorados por la sociedad en su conjunto, es decir, que las personas no buscan ayuda o quienes están a su alrededor tampoco se dan cuenta que algo sucede. Y lo que conversábamos antes del programa, que quizás tampoco ayuda que las personas que estamos alrededor de una persona mayor como que haga declaraciones como, bueno, es viejo, así es que está bien que esté un poco deprimido, o es viejo, pues, así que está bien que viva solo y esté solo y se sienta solo. Cuéntanos entonces un poco cómo empezaste, qué opinas de este dato. No, ese dato es bien impactante y desde un punto de vista epidemiológico es un hecho concreto de que la tasa de suicidio en el adulto mayor es mayor que el resto de los grupos etarios. Es decir, uno podría pensar de que el adulto mayor es más efectivo cuando desarrolla ideas suicidas en el sentido de consumar el suicidio. Por tanto, ese es un dato súper relevante para tener en cuenta, sobre todo cuando uno se encuentra con la ideación suicida en un adulto mayor. Ahora, la gran mayoría de las veces eso sucede cuando el adulto mayor está deprimido. O sea, tiene un episodio depresivo o un trastorno depresivo recurrente, que es el factor de riesgo más importante para el suicidio en el adulto mayor. La depresión. La depresión, sí. Quiero preguntar. Dale, pregunta. Jorge, ¿qué te llevó a especializarte en esta área del adulto mayor que de repente es como tan que la gente dice, pucha, los viejitos? Y es llamativo, porque cuando uno trata de encontrar un psiquiatra especialista en esta área, es que no hay, po. Sí, yo estaba pensando acerca de eso, son varios factores. Yo te diría que mi formación como psiquiatra se caracterizó por un hecho central que el profesor, digamos, que más influyó en mi formación, tenía Martín Cordero, tenía esta idea de la psiquiatría desde el desarrollo de ideas de la psiquiatría comunitaria hasta la neuropsiquiatría. Entonces, había una gran diversidad de cosas que aprender y integrarlas en la psiquiatría, ¿cierto? De la psiquiatría biológica hasta la comunitaria. Y entonces fui desarrollando ciertos intereses en la neuropsiquiatría, ¿cierto? Los aspectos psiquiátricos de las enfermedades neurológicas. Y posteriormente estuve 5 años en Inglaterra formándome como psiquiatra, y ahí hay una especialidad, una subespecialidad de la psiquiatría que se llama psicogeriatría, que yo hice en ese periodo. Entonces me encontré con esta diversidad de la psiquiatría que va desde los aspectos neuropsiquiátricos, de la enfermedad de Alzheimer, de las enfermedades neurodegenerativas, a todos los aspectos que tienen que ver con la psiquiatría general, ¿cierto? Depresión, cuadros psicóticos. Entonces, representa una especialidad muy, muy interesante porque tiene todo este abanico que permite, digamos, integrarlo en esta especialidad de la psiquiatría, por un lado. Por otro lado está el hecho de que me di cuenta que el estigma, ¿cierto? El estigma de la otredad, ¿cierto? El otro es distinto a mí, ¿cierto? Ese es el elemento central del estigma. Pero de repente me di cuenta de que
El estigma del adulto mayor tiene un componente muy distinto, que es el otro, porque el adulto mayor, el viejo, es otro, pero soy yo también. En el futuro. Claro. En el futuro. Claro. Entonces se destruye, se desarma, se desactiva el estigma cuando uno piensa que uno va a envejecer y va a presentar una serie de problemas que tienen que ver con el envejecimiento. Y después está el hecho de que va creciendo, ¿cierto?, la población de adultos mayores. Y hay una estimación que en Chile, el año 2025, los adultos mayores van a ser alrededor de casi 4 millones de personas, o sea, 20% de la población. Y entonces tú dices, bueno, los servicios de salud están preparados para atender a los adultos mayores que tienen ciertas especificidades en los tratamientos. Y entonces uno ahí se encuentra con un problema y entonces encontré que ese era un nicho interesante de desarrollo para efectos de poder trabajar en esto. Más o menos esa es como la historia. Bueno, hace varios años, esto de decir el 2025 van a haber 4 millones de personas, el 20% de la población, esto es el próximo año. Es como, antes uno lo miraba súper lejos y ahora esto es ahora real, y no solamente en la salud, sino que en un montón de situaciones. Si tú ves, que es lo que siempre hablamos con Wanda y con Carolina, las personas mayores no están representadas en las imágenes que nosotros vemos. Entonces, esto del otro, que no soy yo, entonces, por un lado, como que la sociedad no quiere verse a sí misma envejeciendo. Las personas como que tú le decís, oye, mira, tenía una canita. No, qué terrible. Me la saco. Me la saco, me arreglo, me pongo cosas. Entonces también, quizás eso también puede influir en cómo me siento yo como persona mayor en relación a lo que observo en la sociedad y cómo no me veo. O sea, yo creo que las personas mayores, yo no soy mayor todavía, pero pucha, a mí me gustaría que en los carteles, en todo, yo me pudiera ver reflejada, porque si no, es como que no existo, ¿no? No sé si eso es una realidad o es una elaboración No. mía. Yo creo que sí, todavía, por lo menos en el país y en el mundo entero, este grupo que somos nosotros ya los adultos mayores no está representado. Y cuesta que nos releven, que aparezcamos. Entonces, con estos podcasts hemos estado tratando de tocar temas que son propios de las personas mayores. Y de alguna forma ir ayudando a qué darse cuenta, cómo puedo ayudar. Sí, pues. Bueno, estábamos leyendo también que según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 14, más o menos el 14% de la población de personas mayores tiene alguna enfermedad de salud mental. Y eso nos pareció súper relevante de tomar porque en realidad como la mirada de estos dos porcentajes, pucha, nos invita a que hay cosas que hacer, ¿o no? Sin duda. Uno lo puede mirar de dos perspectivas, ¿cierto? La perspectiva, ustedes hacían referencia a algo que es real en la práctica, en el tratamiento de los adultos mayores, que es lo que en psicogeriatría se conoce como el concepto de nihilismo terapéutico, que es ¿para qué vamos a tratar síntomas depresivos si eso es parte de la edad? ¿Cierto? Si esta persona ya no tiene mucho que hacer, en fin, entonces, además, polifarmacia, en fin, interacción de fármacos, varias situaciones que condicionan que mejor no nos embarquemos en un tratamiento que está demostrado que es igualmente útil que en el adulto más joven, ¿cierto? El tratamiento de la depresión tiene más o menos los mismos beneficios en los adultos mayores que los que tiene el adulto más joven. Entonces no hay ninguna razón para no tratar una depresión en el adulto mayor. Pero ese concepto es un concepto que se discute dentro del ámbito de la psicogeriatría porque hay que tratar de convencer a los colegas, ¿cierto?, de que no tienen una vinculación más directa con los adultos mayores, que la depresión no es parte del envejecimiento normal, ¿cierto? Y las cifras que tú das de alguna manera también confirman eso. Alrededor entre el 5 y el 10% de los adultos mayores tiene depresión, pero eso, si tú lo miras desde el punto de vista del 100%, es un porcentaje que es muy importante, pero que es mínimo considerando todo el grupo de adultos mayores. Es decir, envejecer no significa necesariamente deprimirse, ¿cierto? Perfecto. Eso, Sí, pues. Bueno, check. Oye, sí. Jorge, porque estamos hablando aquí de la depresión, pero hay otras enfermedades que uno pudiera tener en el envejecimiento
por ejemplo, no sé, la ansiedad, porque uno, si estoy tan nerviosa, dicen a veces las personas mayores, y uno como que se pone más nerviosa, po. Sí, absolutamente. Los trastornos ansiosos son muy frecuentes. Depresión, ansiedad son muy prevalentes en los adultos mayores. Y crisis de pánico, y agorafobia, y todas las expresiones de la ansiedad. Particularmente lo que se llama ansiedad generalizada. Si tú tomas sobre todo en consideración los factores ambientales, la inseguridad, ¿cierto? La inseguridad y esto que está tan, ¿cierto? Como en el centro hoy día de la percepción ciudadana acerca de la seguridad, en fin. El estímulo le hace a las personas, ¿no? Sí, Eso. sí. Y hay un dato que tiene que ver con la exposición a, sobre todo, imágenes visuales de asaltos, qué sé yo. Se produce ahí una cuestión que se llama traumatización vicaria, ¿cierto? Que es como uno puede traumatizarse por ver imágenes aunque uno no esté directamente comprometido. Eso pasa. De manera de terrible. El otro día estábamos conversando con Wanda precisamente de eso. Yo le decía, yo ya no veo noticias. Yo no veo noticias. Y a veces en la mañana como que tengo esta tendencia de ya tomarse el café, prender las noticias como para ver la temperatura y no sé qué, y uno empieza a mirar y te vas súper angustiado a trabajar. Yo me voy súper angustiada a trabajar, entonces digo, tienes toda la razón. Imagínate una persona que no sale de su casa y que prende la televisión y que ve desde las 7 de la mañana hasta ve tú a saber a qué hora, lo mismo. Entonces, claro que va a tener pánico de salir, va a tener ansiedad, me imagino, depresión, porque quizás lo que ve no es como no hay futuro, ¿o no? Exacto. Desde un punto de vista neurobiológico se piensa que depresión y ansiedad tienen como un origen muy parecido, y de hecho los antidepresivos sirven para mejorar el ánimo y también sirven para mejorar la ansiedad. Entonces se propone que son los eventos vitales los que son determinantes en si aparece uno u otro, ¿cierto? La amenaza como evento vital está más relacionada con la ansiedad, ¿cierto? Las pérdidas, ya sea reales o simbólicas, están más relacionadas con la depresión. Pero ustedes se dan cuenta de que inmediatamente que pérdida, amenaza, pueden... Ir relacionadas también. De todas maneras, porque al final también, y lo vimos mucho en la pandemia, esto de que las personas mayores, por ejemplo, no pudieran salir y por lo tanto había como un duelo de su vida previa, como un duelo de lo que yo quería hacer o de mi proyecto de vida que lo perdí. Y perdí tiempo, años y la posibilidad de salir también tiene que ver con que perdí independencia. No pude tomar decisiones. Bueno, toda la población estuvo más o menos lo mismo, pero yo creo que para la persona mayor fue más importante. Fue mucho más importante. Sí, absolutamente. Además que después como que no pudieron volver a lo que había antes. Pues yo tengo mis amigas, muchas dicen, ¿sabes qué? Yo ya no salgo en la noche. Yo ya no salgo en la tarde. O sea, es una parte de tu vida que ya no la haces, que antes la hacías. ¿Sí? Oye, y a propósito de esto, entonces, Jorge, ¿cuáles son los factores como que tú consideras que son más determinantes en que se desarrollen enfermedades de salud mental en las personas mayores a propósito de lo que hemos estado hablando? Claro, ahí tú tendrías que distinguir entre los factores intrínsecos biológicos, ¿cierto? El envejecimiento con una alteración de las mallas neuronales, de los neurotransmisores, con una disminución del funcionamiento de los neurotransmisores que están implicados en ansiedad y depresión, por lo tanto, y eso asociado a la mayor posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Que están esas dos y las enfermedades neurodegenerativas asociadas con una mayor prevalencia de depresión, por factores que se consideran parte del envejecimiento del cerebro particular en esas enfermedades. Y después están todos los factores ambientales que son tan relevantes, ¿cierto? Como mayor posibilidad. ¿Cuáles? Sí. Porque esos son los que uno dice, aquí podríamos hacer algo, ¿no es cierto? Porque ya lo que es intrínseco ya uno lo tiene. Sí. Pero ¿qué cosa puede en la persona mayor hacer o los que están alrededor como para prevenir la posibilidad? Sí. Bueno, por un lado está la soledad, ¿cierto? El aislamiento. El aislamiento que a veces es un aislamiento percibido, puede haber mucha gente alrededor, pero si no hay contactos que sean efectivos, ¿cierto?
por más que haya gente circulando, ¿cierto? Uno dice, bueno, esto es una familia muy grande, no hay ninguna posibilidad de que este adulto mayor esté aislado, pero en la práctica es la percepción subjetiva de la persona acerca de si esa red realmente le está siendo útil. Cuando hablas de contacto, porque eso es súper relevante, ¿eh? Porque efectivamente es como que tú hablas y yo me imagino o tengo esta imagen mental de la familia que se juntó todo al domingo, no sé qué. Y claro, de repente como que me aparece esta imagen de la persona mayor como que quizás las conversaciones no son tan relevantes, quizás como están todos, para decirlo bien en simple, están todos en su onda y nadie pesca lo que quiere hablar esa persona. ¿O tiene que ver con eso o con qué tiene que ver esto de la...? Tiene que ver con eso, tiene que ver con, doy por descontado que la persona mayor no está tan integrada al mundo como es ahora, ¿cierto? Integración en las redes, en fin, cosas que se consideran que son parte de las conversaciones habituales. Tiene que ver con cosas tan simples con disminución de la capacidad auditiva, ¿cierto? Una cuestión que uno se encuentra frecuentemente es que los audífonos, por más sofisticados que sean, permiten conversaciones unidireccionales, pero cuando hay lo que es más típico de la reunión familiar, ¿cierto? Toda la gente hablando al mismo tiempo, qué sé yo, entonces ahí se genera un problema de aislamiento que es derivado de la disminución de la capacidad auditiva y del uso a veces de audífonos que no permite integrar varias voces simultáneamente. En fin, eso se ve como frecuente. Interesante. Sí. ¿Y qué otras cosas crees tú que son preponderantes? Bueno, hay una disminución de la red social, ¿cierto? Ya después de cierta edad los amigos se mueren, luego yo me jubilo y ya no tengo una relación diaria con la gente del trabajo, que constituye un grupo importante, ¿cierto? De relaciones muchas veces. Está también el empobrecimiento, ¿cierto? Pensiones que no alcanzan, por lo tanto hay una disminución a veces, ya a partir de la jubilación, una disminución muy drástica de las posibilidades, digamos, de hacer cosas relacionadas con el empobrecimiento. Y bueno, dentro de las pérdidas están las pérdidas de las personas más significativas, ¿cierto? Que son... Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Los duelos. Los que duelos. como que es un duelo de todo, como que Sí. ¿o no? Sí, puede serlo, ¿no? Puede ser un duelo muy, muy potente porque abarca distintos aspectos, ¿no? Sí, pues y además que las personas a veces no nos damos cuenta que teníamos una expectativa de que ciertas cosas suceden y como dices tú, he escuchado, viste que hay muchas más personas que llegan a los 100 años, ¿no? Entonces tú le empezás a preguntar, bueno, cómo están y qué es lo que más te gusta. Y cuando hablan del duelo, hablan de que efectivamente empiezan como a... ¿Con quién converso? Porque se fueron todos mis amigos, mi vecina, mi primo, mi prima, ¿para qué decir la pareja? Pero también los otros duelos que tienen que ver, por ejemplo, que antes yo podía moverme mucho mejor y ya no me puedo mover. Escuchar mejor, ver ¿O no? mejor. Puede Sí, ser. absolutamente, porque en el fondo estamos hablando de autonomía, ¿cierto? Hay muchos factores que van conspirando en contra de la autonomía. Y eso también es una pérdida, si tú quieres, un duelo simbólico, Es un duelo, real sí. y simbólico, muy, muy notable, porque ¿cuál es la pérdida? La pérdida es la pérdida de tu identidad, ¿cierto? O sea, no la pérdida completa, pero parte de tu Pero identidad. parte de tu Sí, identidad. sí. Sí. Mira. Claro. ¿Y qué otras? Porque además la otra vez conversamos con Wanda que tenía que ver con, y tú lo has dicho súper bien, la pensión es cuando tú pasas a jubilarte y recibes una pensión, Sí. es Sí. un movimiento drástico, es como una bajada de cortina para un montón de Sí. cosas. Pero también va en conjunto con esto que tú acabas de decir. Yo trabajaba y generaba un montón de interrelaciones con personas, ¿o no? Como Sí, desde pues que la hola. pega, todos los días, pues, desde que la persona que está cuando tú entras al edificio, todas las amistades. Yo, por ejemplo, trabajaba en un hospital, uno conocía desde el portero hasta sus colegas. Y eso, bueno, se va perdiendo. Ahora, claro, uno espera ir haciendo otras redes, que fue una de las cosas que nos motivó aquí en el regional, que
fuimos creando nosotros talleres y hay colegas que han venido y dicen que el venir acá y volver a tener esa relación con otros colegas que de repente se encuentran con compañeros de curso y todo, es como lo que más ansían que ocurra durante la semana. Es una cosa así de felicidad. Ahora, esto se da también en las municipalidades, pero no en cantidad suficiente. Y el otro aspecto en el que tú tocabas, o sea, la gente tiene diferentes capacidades, va perdiendo, por lo tanto, llegar a esos centros tampoco es fácil. Sí. Y eso les dificulta. Entonces, yo creo que el país claramente no está preparado para lo que nos está pasando, que todo el envejecimiento, las pensiones que no son buenas y tener más posibilidades de acceder a grupos para estar relacionados con otros. Todo lo que veíamos de la alfabetización digital. O sea, la persona mayor queda totalmente atrás con respecto a las redes. Tiene que hacer las cosas. Todo ahora lo haces tú a través de la internet y si no tienes ni un computador o lo sabes manejar, es un problema. Es un problema. ¿Qué es lo que has visto tú, Jorge, con relación a cuáles son como estos factores? ¿Qué es lo que te dice a ti la experiencia trabajando y tratando a tantas personas en este contexto? No, la experiencia me dice que efectivamente esto que uno puede analizar teóricamente es la realidad, ¿cierto? Las pérdidas son mucho más frecuentes en este grupo etario, por lo que estamos conversando, el aislamiento también sensorial, los problemas osteoarticulares que limitan la movilidad, ¿cierto? Entonces eso te lleva, es como un círculo vicioso de mayor aislamiento, y en ese sentido las instancias comunitarias a mí me parecen esenciales, y yo creo que en Chile, o sea, falta mucho por hacer, pero por otro lado en Chile hay un desarrollo comunitario de temas de adulto mayor que a mí me parece bien notable, ¿cierto? Sí, en las municipalidades, en otras instituciones, en la iglesia, en fin. Lo que yo veo es que ahí habitualmente hay acceso a grupos de adulto mayor que están trabajando el tema de justamente disminuir el aislamiento. Ahora, que eso es insuficiente y que desde un punto de vista de la institución de salud vinculada con adultos mayores es insuficiente, eso no cabe ninguna duda, pero a nivel comunitario me parece que hay desde hace mucho tiempo proyectos que son muy interesantes en ese sentido. Oye, fíjate que no lo había conversado con la Wanda antes, pero tuve la oportunidad de estar en Australia hace pocas semanas. Y una de las cosas que nos sorprendió cuando fuimos es que es un país que está preparado para las personas mayores desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista de lo comunitario. La persona con la que nos estábamos quedando es una persona mayor, tiene 83 años, y ella era parte de una agrupación comunitaria, que era un centro comunitario dirigido a todas las edades, pero en particular este grupo tenía el jardín, jardineaban, digamos, hacían sus propios cultivos, etc. Y ella se subía, quedaba a 3 kilómetros de la casa, que no es tanto, pero ella se subía a su bicicleta. Wow. 83. Se subía a su bicicleta, se iba al centro comunitario, hacía todo lo que tenía que hacer, cultivaban, porque ahí, claro, se devolvía más encima con cosas, con tomate, con ya, todas las cuestiones. Y fíjate que a mí lo que me sorprendió es que a nadie le sorprende que existan estas cosas. O sea, yo era la única sorprendida, digámoslo. O sea, esto es algo que sucede en los barrios constantemente, ya sea a propósito de la política pública que existe en el municipio tal o cual, pero también es como un ímpetu que tienen las personas mayores en hacer cosas. Entonces, cuando tú hablas de lo comunitario, como entendiendo que quizás no están las condiciones, no están las pensiones, el Estado le falta mucho, la ciudad no es adecuada, ya tenemos todas estas cuestiones, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros personas mayores y nosotros familia, para que nos sintamos mejor, para que haya una mejor salud mental?
Bueno, desde un punto de vista comunitario hay que echar una mirada a distintas experiencias que pueden iluminarnos. En Inglaterra me tocó conocer experiencias, por ejemplo, de gente joven, voluntarios que se organizaban para visitar a adultos mayores que estaban, particularmente los que estaban más aislados, justamente para evitar el aislamiento, sobre todo si es que hay requerimientos como de salud muy urgentes. Eso yo lo encontré una experiencia muy interesante porque la gente joven desarrolla su altruismo y por un lado, ¿cierto? Lo que está es muy importante para el desarrollo de su identidad, y por otro lado está haciendo una función de acompañamiento y de prevención que es súper relevante. Entonces, por otro lado, yo creo que esas experiencias permiten además integración social, ¿cierto? Que uno de los problemas que vivimos es la desintegración precisamente. Entonces, pienso yo que experiencias que vayan a buscar integración social, que sean de este tipo, que tengan además como un resultado como objetivo y práctico, son experiencias interesantes. Habría que ver cómo desarrollarla. El grupo de voluntarios ahí funcionaba muy bien. Fíjate que hay a propósito de lo que dices, hay varias instancias de voluntariado. Varias universidades tienen varias instancias de voluntariado que hacen acompañamiento telefónico a personas mayores, que quizás no es lo mismo, porque empezó la pandemia, pero claro, lo que tú dices es súper relevante, porque además capaz que también se ve este tema de lo que empezaste hablando al principio. Si yo como joven dejo de mirar al otro separado de mí, sino que veo que es una proyección, que es muy probablemente mi futuro, quizás tengo como otro vínculo con respecto al envejecimiento, otra concepción, no sé. Eso les digo yo, les digo acá. Nosotros somos el grupo de los médicos mayores, pero todos van a llegar a esto, así que vayan acompañándonos. Y lo de la cosa transgeneracional es súper importante. Acá hemos tenido, por ejemplo, tenemos unos torneos de ajedrez, ¿ya? Que nosotros los auspiciamos, pero es para todos. Y vienen los abuelos con los nietos, los papás. Entonces se produce una cosa que es súper rica. A mí me ha llamado tanto la atención, lo encuentro súper lindo. Y ahí tú ves que eso le da vida a la persona mayor, le da vida este contacto con la gente más joven. Y además que quizás también las experiencias de la juventud con respecto a... Esta es una visión muy personal, pero se nos ha olvidado un poco adquirir esa experiencia cuando niños de los abuelos. Como que no, por ejemplo, yo no voy a ser abuela, por lo tanto no le voy a traspasar mi experiencia a nietos, pero sí a otras personas más chicas que quieren buscar para dónde va la micro, que andan medias perdidas en el mundo. Esto de buscar una experiencia y respetar aquella experiencia y tratar de como tomarla y decir, mira, puede servirme, ¿o no? Claro, absolutamente, porque en ese sentido estaba pensando yo, ¿qué es lo que es la experiencia? La experiencia es como haber pasado situaciones de crisis y haberlas resuelto, ¿cierto? Por lo tanto, hay un aprendizaje acerca de los mecanismos que te permiten superar adversidades, y eso... por una persona joven que está partiendo y que quiere saber un poco cómo es ese tema, ahí hay una experiencia que yo creo que es muy rica, ¿cierto? Sí. Oye, y volviendo un poco al tema de la salud mental y qué es lo que puede hacer una persona. O sea, además de ir a la cosa comunitaria, ¿qué le podemos decir a las personas mayores que pueden hacer para cuidar su salud mental, para prevenir, desde tu experiencia? Bueno, yo creo que tiene que ver, digamos, con los hábitos, por un lado, tiene que ver con la adherencia de tratamiento en el caso de las enfermedades crónicas, tiene que ver con construcción de redes significativas, ¿cierto? De contacto, de amistades, ¿cierto? Participación en actividades comunitarias. Tiene que ver con el tratamiento de los trastornos psiquiátricos cuando aparecen, el reconocimiento prematuro de las enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer, porque también ahí uno dice, bueno, pero si es una enfermedad neurodegenerativa, todavía no tenemos un tratamiento que de alguna manera detenga la enfermedad, ¿cuál es el interés en diagnosticarla y tratarla? A mí...
Yo creo que es muy importante porque, en primer lugar, hay que tratar de entender por qué la persona tiene ciertas conductas que eran inhabituales y que ahora empiezan a ser más habituales y que son no muy bien comprendidas, ¿cierto? Hay que tener una explicación. Eso siempre de alguna manera orienta a cómo abordar un problema. Y en segundo lugar, porque las manifestaciones psiquiátricas, digamos, de depresión, ansiedad, intranquilidad, insomnio, son muy frecuentes en la enfermedad de Alzheimer y en estas enfermedades. Entonces, si tú las dejas sin tratamiento, no solo se produce un impacto en la persona que las vive, sino que en todo su entorno familiar, ¿cierto? Jorge, si yo tengo un adulto mayor, ¿y qué me tengo que preocupar como para decir, como parece que está con depresión, parece que está con ansiedad y tengo que llevarlo a un centro? ¿Qué cosa debería de hacerme parar las antenas y preocuparme? Sí. Ocuparme, más bien. Claro, en el caso de la depresión está el hecho de que los dos pilares del diagnóstico son, por un lado, la tristeza, pero que es una tristeza que es distinta a la tristeza normal, es una tristeza sostenida en el tiempo, más severa, que no cede frente a, digamos, distractores de la vida diaria, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás viviendo un duelo y estás lógicamente deprimido, no necesariamente tienes un trastorno depresivo, porque tú ves que la pena de alguna manera remite en algunos momentos del día, puede una conversación aliviarte, de repente te distraes viendo un rato tele. La depresión tiene una tristeza que es más fregada, porque es más insistente, más permanente y más severa, y que no responde digamos, a estas distracciones. Y en segundo lugar, el segundo pilar del diagnóstico es lo que se llama anedonia, que es un concepto bien difícil de agarrar, pero que significa que yo ya no gozo las cosas que antes me hacían vibrar, estoy menos interesado en las cosas que antes me interesaban, ¿cierto? Y tengo menos iniciativa también para ir a buscar esas cosas que me interesan. Pero la cosa se complica porque los adultos mayores parece que tienen unos síntomas que son distintos a los adultos más jóvenes desde el punto de vista de la depresión. Somatizan más, por ejemplo. Pueden presentar en algunos casos más graves agitación, intranquilidad, que es más típica de la depresión del adulto mayor, que hace que haya ciertas distinciones ahí. Pero te diría yo que lo más importante es un cambio, ¿cierto? Un cambio ostensible en el estado anímico, en la forma de relacionarse con el ambiente, que tiene que ver con la tristeza, con la anedonia, y que también puede tener este otro aspecto de aparición de somatizaciones, dolores crónicos, que no parecen tener una explicación muy clara, y conductas a veces inesperadas, ¿cierto? Aumento del consumo de alcohol, aumento del consumo de benzodiazepina. Eso lo veíamos mucho, que se decía que se asociaba a problemas de depresión, el hecho de que podían aumentar el consumo de alcohol en los ancianos. Sí, yo te diría que si hay así que aparece un patrón de consumo de alcohol que es preocupante en una persona que no tiene ese antecedente, hay que inmediatamente mirar y ver qué está pasando, porque eso puede ser indicativo de depresión. Sí, estaría bueno entender además que es súper relevante para las familias sobre todo, porque nuevamente a la base también está el estar atento. Sí. O sea, hay una persona que le están pasando cosas, que quizás te está hablando de situaciones que antes no te hablaba. El consumo de alcohol efectivamente, por lo menos en las estadísticas que empezamos a mirar, aumenta desde cierta edad en adelante si es que se están dando estos factores también. Y fíjate que te quería preguntar, Jorge, acerca de... porque las personas mayores como que no... y este es un ejemplo. Mi papá me va a matar porque siempre lo traigo a colación. Son nuestros ejemplos, pero es que son los que tenemos cerca. Sí, pero él una vez, a propósito de que mi mamá falleció, después de un tiempo, va y él fue súper inteligente porque y eso da cuenta un poco de la posibilidad de conversar de temas. Entonces él va y se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué, Anita? Parece que sí voy a ir al psicólogo. Que en algún minuto yo le dije, papá, ¿por qué no vas al psicólogo? Y de repente yo no sé cómo ayudarte, quizás nadie sabe y quizás estás pasando por este proceso que es súper fome y necesitas ahí como ayuda de alguien más. Entonces ya,
como que no me pescaba mucho ya. Y un día se me acerca, antes de preparar el almuerzo, me dice, parece que voy a ir al psicólogo. Porque como que no entiendo en realidad qué estoy haciendo aquí. Entonces a mí se ve así todas las alertas, todas las alertas, así, papá, obvio tenés que ir al psicólogo porque obviamente tú estás aquí por una razón, pues no es como que tenés un propósito, uno como que se pone nerviosa con la situación, pues. Y efectivamente fue. Entonces, qué importante que la persona pueda levantar, digamos, la mano también, ¿no? Y decir, ¿sabes qué me pasa esto? Necesito ayuda, pero no sé si eso se da muy seguido o no. No, ese es un tema re interesante el que tú comentas, porque la expresión de tristeza en el adulto mayor está un poco, la expresión, digamos, de hablar de estoy triste, está un poco restringida culturalmente. Porque si tú piensas, ¿desde cuándo se habla socialmente de la tristeza, de la pena, de las dificultades, que empiezan a aparecer reportajes, digamos, en la revista de circulación, qué sé yo? No es desde hace mucho tiempo realmente. No es mucho tiempo. Por lo tanto, para el adulto mayor, particularmente, digamos, esta conducta más estoica, es decir, yo tengo que hacerle frente a las dificultades, no voy a expresar tristeza porque eso no es parte de lo que uno puede decir, en fin. Son mis obligaciones, la vida es así, la vida es difícil. Esa es la crianza, pues. La generación también, pues la generación también. Sí, pues entonces llegar a decir estoy triste, estoy bajoneado, a veces es muy difícil porque de alguna manera es como de obligarse a uno mismo en su identidad estoica, ¿cierto? No, y además que es divertido porque es incómodo. Porque las personas no sabemos qué hacer con la tristeza del otro en realidad. Claro. Cuando te lo dice, con lo que me pasó a mí fue como, ¿qué hago ahora? No sabe uno qué hacer con la de uno. Con la propia. Pero Imagínate. es difícil y yo creo que, claro, como tú dices, no es tan socialmente aceptable tener tristeza. Sería muy raro que tú le preguntes a alguien, hola, ¿cómo estás? Triste. Eso no pasa. No. Claro, no. Una conversación inicial puede ser cuando uno piensa cómo uno llega al sufrimiento emocional de un punto de vista del desarrollo de las preocupaciones y las ideas, uno podría decir que el sufrimiento emocional tiene por un lado la percepción subjetiva de la amenaza, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que se me viene? Y por otro lado está la idea que yo tengo de mis capacidades de adaptación en relación a lo que vivió antes. Entonces, cuando eso no está en equilibrio, ya sea que la amenaza es percibida como de una manera así muy catastrófica, o que en último tiempo yo digo, mis capacidades para adaptarme han dado ciertos problemas, ¿cierto? Y cuando hay un desbalance en estas dos cuestiones aparece el sufrimiento emocional. Entonces, una conversación inicial, ¿cierto?, no necesariamente profesional, puede tener que ver con eso, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que piensas en relación al futuro? ¿Te sientes amenazado por algún hecho? ¿O cómo están tus capacidades para adaptarte a las dificultades? ¿Qué piensas de eso? ¿Cierto? Es una conversación inicial que puede permitirnos, ese le digo yo a los... Yo estoy ahora a cargo de la formación de los becados de la Universidad Católica. Con alguna frecuencia les digo, mira, ustedes ya son becados de psiquiatría, tienen que superar, digamos, la intervención tranquilito, digamos. Buena. Entonces, tranquilo, que esto se va a pasar. No. O sea, veamos amenaza percibida, veamos capacidad subjetiva. Partamos por ahí la conversación. Y yo creo que funciona, porque eso puede extender al tiro la conversación, ¿cierto? Uno no se queda congelado, sino que dice, a ver, ya, veamos, empecemos a indagar por aquí, ¿cierto? Y es que además estamos acostumbrados, ahora que tú estás hablando, yo como que se me cruzan todas estas cosas de que efectivamente a la gente, no sé, pues si uno llora... no llores, como que te dicen al tiro que no suceda, como no llores y va a pasar, tranquilo, va a estar todo bien, como esta como psicología positiva, vea tóxica, que al final no te permite a una persona mayor sobre todo expresarse, ¿no? Claro, exacto. Ese es como el temor que uno tiene de no saber cómo actuar frente al sufrimiento del otro, ¿sí? Y eso es lo más natural, digamos, es como difícil. Claro, tampoco nadie nos prepara para poder actuar frente al sufrimiento ajeno. Claro. Yo digo, pero más que los niños ahora es como distinto, porque yo tengo un nieto y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le digo, Tomás. Leli, pues me dice Leli,
tengo tristeza. Y uno se preocupa. Claro, tengo tristeza, ¿te das cuenta? Cuando uno... Yo no recuerdo que me hubieran preguntado a mí qué te pasa y yo... ¿De regio? Pero de hecho, uno no tenía ni siquiera esa capacidad de darse cuenta de lo que era la tristeza. Cierto. Qué interesante, además, lo que dices, porque como que uno no clasifica, además, en el común. Como que yo no sabría, y además que he vivido duelos, entonces, pero ¿cómo clasificáis tus emociones para poder entender hasta dónde tengo tristeza, tengo pena, tengo frustración, tengo rabia, tengo angustia? A veces se te mezclan todas. ¿Cómo también ayudar a las personas a que logren identificar esas emociones? Po? Sí, muy importante ponerle nombre, porque ya si tú conceptualizas, a lo mejor puedes seguir un camino así de reparación, ¿cierto? Sí, pues va a poder decir, porque si no, y eso yo creo que a nosotros no nos lo han enseñado, pero también qué interesante ser introspectivo en el sentido de no irse tan profundo quizás, pero decir, ¿sabéis qué? Esto me pasa, esto es real. Es como cuando uno asume que tiene una adicción, ya así, yo no puedo dejar de fumar. ¿Cachai? Como, esto realmente me pasa. Pero quizás uno está acostumbrado a dejarlo pasar, ¿o no? Sí, para que seguir hay que apechugar como el pecho de las balas. Son tantas frases que hacen que uno no quiera hacer nada, ¿no? Y está esta separación, digamos, mente y cuerpo. Es decir, si tú tienes una rodilla inflamada, vas corriendo al traumatólogo o a alguien que te ayude y te diga qué diablos puedes hacer con eso, ¿cierto? Si tú tienes depresión por meses, ¿cierto? Consideras que eso no es una enfermedad, que es una emoción determinada que no pide ayuda. Oye, y hablemos un poco de eso. ¿Cuáles son entonces, tú hablabas de la depresión y la angustia como las principales como enfermedades de salud mental? ¿Qué otras cosas observas que están sucediendo mucho y que las personas le tenemos que poner atención y dónde como tenemos que hincarle el diente, como dicen, para poder ir mejorando eso? Bueno, te diría yo que el diagnóstico de depresión, ansiedad, no solo en el adulto mayor, sino en general, está por debajo de las prevalencias. Por lo tanto, hay que desarrollar... Subdiagnosticado. Está subdiagnosticado, por lo tanto, hay que... La atención primaria, atención secundaria y terciaria también. Yo que trabajo en un hospital, en la psiquiatría, dentro del hospital general, es uno de los temas, digamos, que hay un subdiagnóstico de la depresión, particularmente el adulto mayor, por las cosas que hemos considerado. Y si, por ejemplo, yo como familiar digo, ya, mi papá está con un cuadro de depresión, ¿a quién recurro? ¿Qué hago? ¿Un médico general podría ser o tengo derecho que ir al psiquiatra? No, yo creo que tanto el sistema de atención primaria como el GES, ¿cierto?, está orientado a abarcar sin todavía el especialista psiquiatra las depresiones leves y moderadas, ¿cierto? Y de un punto de vista a lo mejor de los algoritmos, uno debería decir la depresión severa es la depresión que tiene que ver directamente con un psiquiatra. En la práctica, eso va a depender de cuál es el nivel de atención y si es en el servicio público o privado, porque también la gente quiere digamos, consultar a quien determine y no que le digan por lo menos en el servicio privado parece ser así, digamos. O sea, yo elijo mi especialista, que sea. Claro, que no me obliguen, digamos, en una sola ruta. Que no me obliguen en una sola ruta. Pero por otro lado, si hay un diseño digamos, de derivación, atención primaria, no olvidemos que el recurso más importante de la atención primaria de todos los profesionales hoy es el psicólogo o psicóloga. De manera de que ahí hay una función del especialista psicólogo o psicóloga que es muy importante también desde un punto de vista del adulto mayor, de la aproximación inicial a la depresión leve moderada, ¿cierto? Conocer la forma de derivación
en el caso de que sea más grave. Entonces hay mucho que hacer ahí, ¿cierto? Hay toda una discusión acerca de cuál es la función del psicólogo o psicóloga en atención primaria, cómo podría definirse un poco mejor esa experiencia, si debería ser grupal o individual. En fin, hay una serie de cosas que todavía no están resueltas, pero yo creo que si metemos todo este tema de la insuficiencia de desarrollo de servicios en el adulto mayor, deberíamos también meter el tema de cuál es la función que va a tener el psicólogo o psicóloga en la detección precoz de depresión, ansiedad en el adulto mayor. Y ellos también se van a tener que preparar, porque yo creo que también para los psicólogos es un área como nueva esto. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Sí. Sí, yo he visto a varias psicólogas también en redes sociales que tratan de abordar las temáticas de personas mayores, pero como dices tú, no se ve tanto. Y quizás, bueno, yo creo que llevamos 8 capítulos de este podcast, por lo tanto, hemos hablado de distintos temas que tienen que ver con el envejecimiento, y todo como que el llamado siempre es el mismo, como de donde sea tu vereda profesional, esto es una temática que va a suceder, el envejecimiento. Entonces, como que anímense todos también a empezar a mirarlo, a especializarse, ¿o no? Sí, totalmente, porque estamos atrasados. Estamos atrasados en eso. Estamos atrasados. Y quizás también conocer a gente que hay una gratificación en la actividad, ¿cierto? Son personas con experiencia que habitualmente son muy agradecidas de las intervenciones que uno puede hacer. Y hay una gratificación también que tiene que ver con la integración familiar. O sea, hay varios aspectos que son interesantes y que a lo mejor por prejuicio, estigma, ¿cierto? Los profesionales no están interesándose, pero deberían, porque es gratificante, es interesante. Tuvimos nosotros la experiencia aquí en un podcast anterior con una geriatra, y bueno, y ella nos contaba que hay mucha ahora interés en hacer la especialización de geriatría, o sea, por ahí va. Y lo que más me llamó la atención es, y que tú lo dices también acá, el hecho de que es como una integración con la familia. O sea, el adulto mayor va junto con su familia. Así es. Claro, es una especialidad que mira al paciente de una forma integral, y eso está volviendo a ser atractivo para los médicos jóvenes. Sí, oye, ya, con tu experiencia, ¿qué le podrías decir a las personas mayores que hagan ellos mismos para poder prevenir el tema de salud mental? Además de todo lo que hemos hablado, porque obviamente ya reducir el aislamiento, tratar de ser... Igual es difícil cuando lleváis 80 años viviendo de una forma de decir, ya voy a ir a buscar un grupo que nunca fui a buscar, no sé, es difícil. Pero ¿con qué te quedáis tú? ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es... No tengo mensaje. No tengo mensaje. Yo pienso que, o sea, aquí están las cosas sabidas, ¿cierto? Es importante la alimentación, es importante la actividad física, ¿cierto? Es importante la integración comunitaria. También diría yo que dentro de lo que hemos estado conversando es no tener temor a decir me estoy sintiendo mal desde hace un tiempo largo, esto no es normal. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? No tener temor a eso, ¿cierto? Porque eso va a facilitar la aproximación si es que se necesita un tratamiento, ser más directo en eso. Una cosa que los geriatras han evaluado, una cosa bien interesante, es todo el tema productivo, ¿cierto? El adulto mayor, que no es productivo desde un punto de vista económico, en fin. Pero hay estudios que han hecho geriatras y otros que muestran, por ejemplo, que las cuidadoras de las personas con enfermedad crónica en Chile son la esposa o la pareja y la hija. Entonces tú tienes ahí también otro elemento de que no consideras probablemente desde un punto de vista económico o tradicional, que es un trabajo que en los países desarrollados no lo cumple la esposa y la hija, sino que lo cumple el Estado, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, eso también es relevante,
y esto lo llevo digamos, al concepto de lo que se llama la sobrecarga del cuidador en las enfermedades crónicas, y en fin, ¿cierto? Que seguramente ustedes han hablado en este podcast acerca de eso, que también es bien invisible, ¿no? Porque se da por descontado que las personas que van a ayudar por ejemplo, a una persona con enfermedad de Alzheimer, tiene que ser de la familia y es un trabajo casi de dedicación exclusiva a partir de cuarto y quinto año de desarrollo de la enfermedad. Entonces tú tienes ahí... y nuevamente pecho a la fala. Nuevamente las personas tienen que personas mayores cuidando a personas mayores. Es como fregaste, te tiene que gustar cuidar, porque es fome eso, porque al final te predispone. Ahí es lo que nosotros conversábamos con Anita sobre que uno esperaría que el Estado estuviera más presente, si bien ahora hay leyes y se paga a los cuidadores y todo, pero claramente se necesita más, porque el Estado en que queda el cuidador, o sea, algunos cuidadores se mueren antes que la persona que está cuidando. Claro. Y que muchas veces también tienen enfermedades crónicas. Además. Y que además aquellas enfermedades crónicas que le generan un sufrimiento físico, quizás con todo este conjunto de situaciones también viene el sufrimiento emocional. Entonces, como una bola de nieve que no se detiene. Pero yo ya me quedo con la cosa. A ver. Tal como dijo Jorge, alimentación saludable. O sea, actividad tenemos física. que alimentarnos bien. Sí. Actividad física. Salga a caminar, mira, si no tiene para qué correr una maratón. No. Sí, salga a caminar, salga a hacer un poco de ejercicio, A pasear el perro, a pasear el salir con los perro. nietos, no sé. ¿O no? Sí. Que arreglen la vereda. Sí. Bueno, eso también es cierto. Se caiga en la mitad. Oye, una cosa que a mí me parece con lo que quería también como entregarle a quienes nos están escuchando, y es que preocuparse de la salud mental también tiene que ver con hacer acciones concretas. O sea, salir a hacer actividad física, ir a buscar a un club de adulto mayor, tratar de no caerse en la vereda, que por favor arreglen la vereda. Pero además es un tema de que efectivamente tú lo decías. Hagamos el esfuerzo de conversar acerca de estas sensaciones. Y nosotros, los que estamos alrededor, yo creo que tenemos que empezar a normalizar que no puede ser que la única emoción ahora, gracias a las redes sociales y otras cosas, sea la felicidad y el éxito, porque es angustiante para cualquiera. Si no empezamos a normalizar que a veces tenemos pena y a veces esa pena se alarga mucho y a veces entonces ya no es, entre comillas, normal y necesitamos pedir ayuda, pero si no lo empezamos a normalizar como una emoción válida, quizás esto de que la persona mayor pida ayuda no va a suceder tampoco. Uno no ve agua en la piscina. Sí, pues exactamente. Y estaba pensando que a lo mejor un mensaje no es para el adulto mayor, sino que es para su entorno y su familia, que es como valorar el rol que tiene el adulto mayor dentro de la estructura familiar, ¿cierto? Pero más explícitamente, ¿cierto? Estamos hablando de personas que cuidan pacientes con enfermedad crónica, que cuidan niños, ¿cierto? Para que los padres puedan trabajar. Entonces, pero explicitarlo, ¿cierto? O sea, no tan romántico tampoco como hay la experiencia. No tan romántico. Eso cumple una función que es importante y merece una retribución, por lo menos al punto de vista del reconocimiento y el cariño, ¿no? Es como lo mínimo. Tocaste un tema súper relevante. Las personas mayores también quieren trabajar, quieren seguir haciendo cosas, quizás, no necesariamente remuneradamente, pero si lo necesitas, y sí. Y con esto ya no intervengo más. No. Pero cuando estuvimos en Australia también, cuando tú vas a una ciudad como Melbourne, que es súper movida, que está lleno de turistas por todos lados, cuando tú vas a esa ciudad, te das cuenta que hay guías turísticos que andan caminando por las calles. Y son mayores, no me digas. Entonces, la persona con la que yo quedé, nos quedamos con una pareja de personas mayores, y John todos los lunes a las 12 hacía un tour por como la parte como más céntrica, turística de Melbourne. Y ese era su trabajo como voluntario, pero era su trabajo. Y eso te hacía, imagínate lo que hace, como tú decías, tener interacción con otros. Imagínate lo que hace que yo vaya y todos los lunes conozca gente de cualquier país, camine, haga actividad física, conozca más personas
y son súper valorados, fíjate, y súper respetados. O sea, es impresionante el respeto que le tienen a la persona como, no como, entre comillas lo decimos nosotros, el abuelito, sino que el guía turístico. Por eso son cambios que tiene que haber en esta concepción de la sociedad que tenemos. Cierto. Oye, ya, y vamos cerrando porque ya hemos llevado un buen rato conversando. Ha sido súper interesante. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación y además felicitaciones por la iniciativa, súper buena. Yo quiero dar un tip, a ver si es que cerremos con alegría y darle un tip a las personas. En relación al aislamiento, hay una aplicación que se llama Bond App. Y esa aplicación lo que hace es como un Facebook de personas mayores. Y lo que hace es conectarte con otras personas que tienen los mismos intereses a propósito de una actividad en particular. Entonces, se la recomiendo porque puede ser una forma de encontrar estas actividades que uno tiene que hacer para poder relacionarse y para poder vencer este aislamiento social quizá, y es una buena alternativa, así que échale una miradita. Y si no es esa, pueden ser otras actividades como presenciales. Me gustaría que la gente mirara eso. No la conocía, la voy a mirar. Le vamos a echar una mirada. Sí. Bueno, yo creo que yo sigo pensando que tenemos que tratar y revisar lo que tenemos en nuestro entorno, las municipalidades, los colegios profesionales, en fin, ir en búsqueda, en forma activa, de grupos que nos apoyen para estar agrupados, alguien que nos haga el cariñito. Una NAI comunitaria. Claro. Muy bien. Y Jorge, a ver. Bueno, yo diría que lo hemos tocado acá, estamos atrasados en el desarrollo de servicios, de especialistas, como hacer un llamado a que distintas personas se integren a este mundo que es gratificante, que es interesante desde un punto de vista del desarrollo y que tiene además un impacto gigantesco sobre el desarrollo del país, ¿pues cierto? Si no integramos a los adultos mayores, digamos que estamos fallando ahí de una forma bien radical desde un punto de vista del desarrollo de nuestra sociedad, ¿cierto? Y parece ser que las sociedades más avanzadas tienden a ir haciendo estas modificaciones, entonces tampoco tenemos que descubrir la rueda. Mirar un poco nomás. Hay que mirar nomás. Oye, un gusto. Ha sido un programa súper interesante. Esperamos que además el bienestar emocional, la salud mental pueda ser algo que cultivemos en forma positiva, nos sintamos mejores. Un abrazo a todos los que nos están mirando. Obviamente agradecerle también al Colegio Médico que nos deja estar haciendo este programa acá. Y un abrazo también a quienes participan de las actividades del Colegio Médico. Espero que además esta intervención sea útil, les guste. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Que el próximo capítulo viene con, adivina qué. Sí. Alfabetización digital. Necesario. Sí. Necesario vencer la brecha digital para poder conectarnos con el mundo. Con los otros. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima. No nos vemos la próxima también. Quizá. No sé. Ya, los esperamos. Ahora.